Vamos a responder algunas dudas con respecto a los que estudian astrología sobre la veracidad. Hay muchas personas que me dicen, yo no me siento identificado con mi signo solar, o con mi ascendente, o con mi luna, o con Júpiter en determinado signo, o con Saturno, o con determinadas casas astrológicas, etcétera. Obviamente puede ser para estudiantes de astrología o cualquiera que sienta un interés. Así que vamos a analizar este tipo de preguntas. Por ejemplo, el sol. Si una persona me dice, no me siento identificada con el sol. En ese caso, el sol siempre es el sol. Va a estar presente en la persona. Tal vez la persona no reconoce a ese sol. Hay que ver la razón. Me acuerdo una vez vino una geminiana y me decía, yo no me siento geminiana, soy muy emotiva, tengo el ascendente en Cáncer, la luna en Piscis. Intentaba justificar a través de la razón por qué no era geminiana, algo que es muy geminiano. Después hacía muchas preguntas, era muy inquieta. Después yo le dije, bueno, ¿querés saber todo en detalle? Me dijo, sí, yo soy muy curiosa. Entonces, independientemente que no se sintiera geminiana, era Géminis de pura cepa. Así que si una persona no se siente identificada con el sol, hay que analizar la razón por la cual dice que no se siente de ese signo, pero la esencia de lo que es la persona va a estar presente en función del signo solar. Eso no se modifica. Con respecto a la luna, que es otro punto clave, si una persona me dice no me siento identificada con la luna tiene que ver con necesidades emocionales. Así que uno naturalmente no tiene por qué sentirse tan identificado. No es que va a sentir las características de todo el signo de una forma consciente. Entonces una persona de Escorpio, por ejemplo con la luna en Acuario, me dijo que no se sentía identificado con esa luna en Acuario porque era una persona muy celosa, muy posesiva, muy absorbente. Nada que ver con las características de una luna acuariana, diciendo que lo que predominaba era ese sol escorpiano. Pero cuando se dio vuelta la situación y tuvo una persona absorbente, celosa, posesiva, que la celaba a ella, obviamente afloró esa luna acuariana. Entonces ahí ya no se sintió tan cómoda. Entonces tiene que ver con el grado de madurez. Muy diferente sería si la persona es Escorpio con la luna escorpiana, donde va a tener una tendencia mayor de buscar una relación más cerrada, no tan abierta, como con una luna acuariana. Entonces, en la medida que van pasando los años, uno va a sentir la necesidad lunar mayor, sintiendo un mayor grado de identificación, pero no es automático, no es que siempre va a darse de una manera consciente esa necesidad. Por ejemplo, una persona sagitariana que le gusta viajar, con una luna en Tauro, una luna en Cáncer, finalmente va a querer buscar un compromiso afectivo a largo plazo y finalmente establecerse. No es que siempre va a estar con ese sol sagitariano, como una persona que conozco tiene el sol en Sagitario, la luna en Sagitario, también un ascendente en Aries, siempre está en movimiento, no quiere en alguna medida consolidar un vínculo, sino que está bien a través del movimiento. Entonces la luna finalmente va a ir ganando terreno en la medida que la persona tenga una mayor libertad y entonces pueda concretar esa necesidad lunar, que es lo que quiere. Con respecto a Mercurio y Venus, siempre están muy pegaditos al Sol si comparten el signo. Por ejemplo, una persona de Escorpio con Mercurio y Venus en Escorpio va a ganar más fuerza el signo de Escorpio, al igual que cualquier otro signo, el Sol en Virgo con Mercurio y Venus en Virgo, etcétera. Mercurio y Venus fortalecen porque Mercurio tiene que ver con la mente, Venus tiene que ver con el amor, con los sentimientos, con el placer, cómo conectamos también con esas necesidades afectivas. En el caso del ascendente muchas veces puede modificarse si la persona no tiene la hora exacta. Entonces, si uno duda mucho de determinado ascendente, tampoco físicamente va a sentirse identificado con ese ascendente, obviamente tiene que hacer una rectificación. Tal vez una persona cree que es ascendente Cáncer por la hora de nacimiento, pero termina siendo ascendente Leo porque nació media hora después.
de la hora que le dijeron y va a calzar mucho más las características con ese ascendente Leo. La forma es obviamente ver todo el gráfico, a ver si coincide la casa 2, la casa 3, los planetas en ellas, y de esa forma la rectificación de la carta natal para coincidir con el ascendente. En el caso que el ascendente fuera real, siempre también, al igual que el Sol, va a ganar mucha fuerza. El ascendente no es un punto menor, y siempre el Sol que tiene que ver con el día y el mes que nacemos, y el ascendente que tiene que ver con la hora, va a estar presente con mucha fuerza en la carta natal. Después otros puntos secundarios, importantes pero no tan trascendentes, como por ejemplo Júpiter, Saturno, Marte o los planetas transpersonales, obviamente son muchas veces más difíciles de detectar. Entonces, por ejemplo, una persona encuentra a Júpiter en la casa 2 y dice: yo no soy millonario, yo pensé que Júpiter traía abundancia y apenas puedo llegar a fin de mes, etcétera. O mismo Saturno en la casa 2, yo debería ser pobre, pero he ganado mucho dinero a lo largo de mi vida. Entonces ahí hay que ver el contexto, cómo está el medio cielo, cómo están los planetas, los aspectos del ascendente, los aspectos del Sol. No podemos llegar a través de una casa como la casa 2 a una conclusión definitiva con respecto a lo que es la carta natal. Muchas veces se da que la persona tiene Saturno en la 2, tiene dinero, pero siente que lo puede perder, siente una limitación o un temor, o muchas veces la avaricia de no poder soltar, de estar aferrado. Y lo contrario, con Júpiter en la casa 2, independientemente de la riqueza o no del individuo, la persona siente una confianza o una liberación, o siente que el mundo proveerá, independientemente de la riqueza material o no. De todas formas, siempre son puntos y planetas que no son tan trascendentes como el Sol, la Luna o el ascendente. Júpiter igual va a generar una riqueza interna, un entusiasmo, y que tal vez o también se manifiesta a través de lo externo. Finalmente, muchas veces hay que esperar, la carta natal es como una semilla, que se exteriorice esa ganancia eventual o potencial. Así que la única forma es ir observando, ser consciente. Si conoce a una persona y le observan determinadas características muy poco común con respecto a la carta natal, tal vez nació a otra hora, hay que utilizar algún tipo de rectificación. Y con respecto a ciertos puntos como el Sol o la Luna o el ascendente, son puntos estratégicos claves, y que en la medida que el sujeto se va conociendo a sí mismo, obviamente va a sentir esa identificación con respecto a su propia carta natal. Tampoco hay que buscar que todo calce, porque muchas veces hay ciertas informaciones que se contraponen. Por ejemplo, la Luna tiene que ver con el humor, tal vez una tensión de la Luna a Saturno genera un mal humor o una cierta irritación, o por ejemplo la Luna mal aspectada por Marte, impaciencia o un humor muy cambiante o explosivo, como por ejemplo una tensión de la Luna a Urano. Hay muchas posiciones, pero después esa misma Luna puede estar en Cáncer, que está bien ubicada por signo, recibiendo un buen aspecto del Sol o un buen aspecto de Júpiter, entonces atenúa esa tendencia de ese aspecto negativo. Así que tampoco hay que quedarse con la interpretación del manual de leer un aspecto separado del conjunto. La carta natal es un conjunto. El arte es poder justamente observar y dilucidar de qué forma se entrelaza toda esa información.